feliz jueves para todos, bienvenidos a su programa AM. Movember es un movimiento global que se celebra este mes para crear conciencia y recaudar fondos para la salud masculina. Busca destacar la importancia del diagnóstico precoz. Bueno, vamos a conversar sobre este tema. Hoy está en el estudio el especialista, es el doctor Tomás Antonio Machado, médico urólogo. Doctor, bienvenido. Bueno, agradecido por la invitación y más como tú dices, en este mes, que es el mes azul, el mes de la concientización de la salud masculina, e inclusive mejor todavía porque ayer fue el Día del Hombre. Ok, entonces qué oportuno que usted esté acá este día. Doctor, ¿los hombres se preocupan por su salud o todavía es difícil lograr que acudan a chequeos de rutina sin la necesidad de que tengan quizás algún síntoma o algún malestar? Mira, la realidad es que la conciencia del hombre ha ido modificándose en el tiempo. Hemos ido entendiendo que definitivamente es importante que el hombre empiece a cultivar no solamente su salud, sino su bienestar, no solamente desde el punto de vista de su salud prostática, sino de su salud en general. Y por eso es que yo creo que ha habido un cambio constante en la forma en que el hombre ha venido a ver su salud. Cada vez está cuidando más su alimentación, cada vez está entendiendo más que la actividad física es importante, cada vez está entendiendo más que el potencial que puede generar desde un estado de calma y tranquilidad es bien importante. Entonces yo sí creo que estos meses, e inclusive este mes azul, este mes de noviembre, ha sido como ese potencial que el hombre está viendo desde, digamos, de su espacio para generar ese cambio que no solamente va a cambiar él, sino que va a cambiar su entorno, va a cambiar su familia. Porque definitivamente si el hombre empieza a cuidarse, va a generar obviamente mayor bienestar en su entorno. Así es, doctor. Se habla de la importancia de la medicina preventiva. ¿Cuáles son esos factores de riesgo si hablamos, por ejemplo, de cáncer de próstata? Bien, el cáncer de próstata probablemente y cada vez más es el cáncer más frecuente en el hombre y es bien interesante cuando hablamos de cifras, inclusive se habla de que hay alrededor de 8.000 nuevos diagnósticos de cáncer cada año y alrededor de 1.000 muertes por cáncer. De ahí la importancia siempre de que nosotros conversemos sobre el cáncer de próstata, no solamente en el mes de noviembre, sino en cualquier mes, ¿no? Y parte importante son esos factores de riesgo que tenemos que, obviamente, entender en este proceso. El factor de riesgo más importante tiene que ver con la edad. Es un cáncer que se produce sobre todo en pacientes de edad, mayores de 45, 50 años. Y obviamente hay un factor a ver que tiene que ver mucho con la alimentación, con el ejercicio, con los hábitos, pero que cada vez obviamente impacta de forma negativa al hombre. El segundo factor de riesgo importante es la raza. Y por eso nosotros de raza oscura tienen un mayor riesgo, inclusive se habla de 2 o 3 veces más de riesgo de cáncer de próstata en la gente oscura. El tercer factor tiene que ver con un factor genético o familiar. Y de ahí la importancia de que el hombre, si tiene algún tipo de antecedentes familiares, llámese cáncer de próstata en el papá o en el hermano, la consulta urológica debe empezar antes. Se dice que normalmente debería empezar a los 45 años, pero en el caso de este tipo de factores de riesgo debe empezar a partir de los 40 años. Y lo otro que también nos aqueja mucho desde el punto de vista de nosotros los latinos y probablemente tiene que ver con el factor ambiental es que tenemos mayor riesgo de cáncer de próstata. Si nosotros nos comparamos quizás con una cultura oriental, el cáncer de próstata es muy escaso, es muy lejano. Entonces ahí obviamente tenemos el impacto quizás que tiene que ver con la alimentación, con el estrés, con el sedentarismo y que está impactando de forma negativa a nuestros hombres. ¿Cuáles son esas señales que pueden indicarle a un hombre que algo no está bien? Sí, esa pregunta es bien importante porque la realidad es que el cáncer de próstata en sus inicios es silencioso. Y eso tiene que ver básicamente con las características de donde se inicia. Él se inicia a nivel de la periferia de la glándula prostática y por eso da muy pocos síntomas. Cuando ya el cáncer de próstata genera síntomas, que puede generar síntomas de característica obstructiva a nivel de las vías urinarias o de características metastásicas, que sobre todo son los dolores en los huesos, es cuando ya tenemos una lesión ya avanzada. Mencionar también que no es una sentencia. No, realmente el cáncer de próstata y dentro de quizás cuando hablamos de cáncer mucha gente se alarma, es uno de los cánceres que se maneja con mucho más lentitud, tiene un crecimiento, tomarse las cosas con calma. Ya hay tratamientos tanto para la modificación, cuando está el cáncer de próstata localizado o cuando hay lesiones metastásicas y que permite una buena atención médica, permite una buena calidad de vida y que el paciente obviamente puede vivir sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es el protocolo a seguir si sentimos alguno de estas señales de alarma que usted mencionaba? Llega este paciente a consulta y ¿cómo es el equipo médico que lo acompaña? ¿Quiénes forman parte de este equipo médico? Mira, importante obviamente dentro de esta evaluación urológica que nosotros hacemos, la evaluación física, el tacto rectal,
Siempre obviamente tomamos de la mano la parte de la ecografía, los métodos de imagen. Cada vez utilizamos más un procedimiento que se llama resonancia magnética multiparamétrica de próstata y obviamente una herramienta que es un examen de sangre, y por eso contamos mucho con un laboratorio que es el antígeno prostático, tanto en sus dos fracciones como total y libre, que nos va a permitir una mejor detección del cáncer de próstata. Gracias, doctor. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos conversando sobre salud masculina. Me acompaña el urólogo Tomás Antonio Machado. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Ya volvemos.